En 1935 falleció Edward Heber Thompson, un antropólogo y saqueador del cenote sagrado de Chichén Itzá, aunque la causa de su muerte no está del todo claro. Mucha gente allegada a él asegura que el hombre decidió salir por la puerta falsa después de sufrir episodios de locura. Mi nombre es Juan Chan y lo que estoy a punto de contarles no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Éramos un grupo de 6 exploradores con un gusto tremendo por el senderismo y liderados por Pedro Mezquita, un hombre valiente y decidido, apasionado con descubrir lo desconocido. Nos habíamos adentrado en la selva maya como parte de una visita nocturna guiada hacia una hacienda abandonada que nadie sabía en realidad por qué había sido así, pues se cuenta que en sus años fue muy próspera en la producción de henequén. Desde el principio, Pedro nos había advertido que el viaje no sería fácil. Sabíamos que la selva podía ser peligrosa, pero también sabíamos que las recompensas podían ser enormes para nosotros como buenos amantes de la exploración. Y es que Pedro era un hombre carismático, alguien que podía convencer a cualquiera de seguirlo hasta el fin del mundo. Su entusiasmo era contagioso y todos confiábamos en su liderazgo. Y bien, después de horas de caminata, finalmente llegamos al lugar que Pedro había marcado en el mapa. Estábamos agotados, pero también ansiosos por ver lo que habíamos venido a encontrar. Pero saben, desde nuestra llegada sentimos que algo no estaba bien, pues en el sitio no se encontraba la dichosa hacienda y en vez de ella, los árboles formaban una especie de cúpula natural sobre nuestras cabezas. Casi como si la selva estuviera tratando de mantener algo oculto. Fue en ese momento cuando Pedro notó algo inusual, pues había una pequeña abertura en el suelo apenas visible entre la maleza. Nos acercamos con cautela, moviendo las hojas y ramas que la cubrían, y lo que vimos nos dejó perplejos. Era una cueva, o al menos eso parecía al principio. La entrada era estrecha, lo suficiente como para que una persona pudiera pasar agachada. Entonces Pedro nos miró con una sonrisa en el rostro, como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. «Vaya, esto podría ser un cenote», dijo Pedro con una voz llena de emoción. Los cenotes eran sagrados para los mayas. Si este lugar no ha sido explorado antes, podríamos estar a punto de hacer un descubrimiento importante. No lo dudamos ni un segundo. Con Pedro a la cabeza, nos adentramos en la cueva, uno por uno, mientras la oscuridad nos envolvía. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino, pero la luz apenas parecía penetrar la negrura que nos rodeaba. El aire dentro de la cueva era denso y húmedo, y había un olor a tierra mojada y algo más, algo que no pudimos identificar de inmediato. A medida que avanzábamos, la cueva se hacía más ancha, hasta que finalmente llegamos a una especie de cámara subterránea. Era un espacio amplio, con paredes lisas que parecían haber sido trabajadas por manos humanas. Y en ese momento nos dimos cuenta de que no estábamos en un cenote. Esto era algo más, algo mucho más antiguo y misterioso. Hasta ese entonces todos estábamos maravillados con todo lo que había estado ocurriendo, pero al ver lo que había allí abajo oculto entre las penumbras de la cueva, es que el terror comenzó a apoderarse de mí y una mala espina invadió mi mente. Allí abajo había una capilla, una edificación tan antigua que seguramente había sido construida hace cientos de años. Sin embargo, lo macabro de todo es que la capilla estaba fuertemente asegurada, pues lo que alguna vez fueron puertas y ventanas, ahora estaban selladas con mampostería. Y por si algo faltara para hacer aún todo más terrorífico,
Cada una de las caras de la capilla tenía empotrada una enorme cruz de metal, como si aquella casa de Dios fungiera como cárcel para algún tipo de demonio. Allí es donde me surgió cierta duda, pues según Pedro ese sitio no era nuestro destino y él juraba que allí debía haber una hacienda. Pero de su mochila sacó un martillo y un gran cincel y comenzó a romper la pared de la capilla. Era como si él ya se encontrara preparado. Cabe mencionar que habíamos estado en expediciones anteriores lideradas por él, pero nunca habíamos saqueado nada. Siempre íbamos en calidad de exploradores, solamente buscando conocer muchas de las misteriosas zonas que abundan en la península. Mientras mirábamos atónitos lo que Pedro hacía, murmurábamos que no era buena idea hacer un hoyo en el sitio, pues como bien dije antes, pareciera un calabozo y no sabíamos lo que pudiera habitar dentro de ese lugar. Sin embargo, Pedro estaba como poseído, golpeaba los muros y no parecía fatigarse. Y fue así cuando al fin logró hacer un agujero lo suficientemente grande para que podamos entrar. En este momento cabe aclarar que era el único entre el grupo de senderistas de origen yucateco. Los demás pertenecían a otros estados de la República. Es por ello que estaba consciente que no debía entrar, pues descendiendo de una familia maya y desde que era muy pequeño me enseñaron a respetar los sitios sagrados antiguos y a ningún lugar se debe ingresar sin antes pedir permiso. Es que en mi familia creemos en la carga de los malos aires y aquel día, para mí, no fue la excepción. Todas las demás personas ingresaron al lugar sagrado, pero yo fui la excepción y en cambio los esperé por varios minutos. Tenía la molestia reflejada en mi rostro, pues eso que estaban haciendo era un saqueo y me sentía incómodo con ello. Al cabo de un rato, las 5 personas restantes salieron: Nerón, Samuel, Sabina, Yesenia y Pedro. Cada uno de ellos llevaba reliquias dentro de su mochila, como papiros, navajas de jade, máscaras y entre otras cosas. Pedro salió con las manos vacías, pero en cambio pedí ayuda para sacar de allí una figura que había visto y que podía ser bien vendida a algún coleccionista excéntrico. «Debe ser alguna diosa», murmuró el guía, como si hablara consigo mismo. «Esto es un descubrimiento increíble. Si logramos llevar esto de regreso, seremos ricos». Sus palabras resonaron en la cámara, pero nadie respondió. Todos estábamos atrapados por la sensación de estar en un lugar que no deberíamos haber encontrado. Pero saben, algo en el ambiente había cambiado, como si la cueva misma estuviera esperando que hiciéramos algo. A pesar de esa sensación de inquietud, Pedro insistió en que debíamos llevarnos la estatua. Decía que era una oportunidad única, algo que no podíamos dejar pasar. Y así, con mucho esfuerzo, lograron levantar la pesada figura y comenzaron a transportarla fuera de la cueva. Fue un trabajo duro, pero Pedro estaba decidido y los demás que anteriormente morían de miedo se volvieron valientes a la hora de escuchar la palabra ricos. Cuando finalmente salimos de la cueva, la selva a nuestro alrededor parecía aún más oscura y densa de lo que recordábamos. Era como si estuviera tratando de absorbernos en su interior. Pero Pedro estaba convencido de que habíamos encontrado algo extraordinario. Todos estábamos cansados, pero la idea de regresar con semejante descubrimiento les hacía esforzarse a cargar la enorme y pesada figura. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder poco después de que dejamos la cueva. Empezamos a sentirnos observados, como si alguien o algo estuviera siguiendo nuestros pasos. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, un efecto secundario de estar en un lugar tan aislado y remoto.
pero la sensación persistía y pronto se hizo imposible ignorarla. Después de una larga caminata, al fin llegamos a la camioneta de traslado. Con mucho cuidado subieron y aseguraron la figura. Pero yo, en todo momento insistí en que no debieron haberla tomado y que mejor la lleváramos a un museo. Pero todos me miraron mal. Nadie estaba dispuesto a perder esa oportunidad de tener un generoso ingreso. Y bueno, lo que a continuación les contaré, nadie me lo dijo. No fue un mal chisme que escuché de mis compañeros o algo por el estilo. Y si bien ha sido causa de las peores de mis pesadillas, recuerdo bien aquel día, como si aún fuera ayer que ocurrió. Estaba molesto por el saqueo. Iba en la parte de atrás de la camioneta. De frente tenía a la enigmática figura y bostezaba por el cansancio. La penumbra de la noche estaba a pocos minutos de ceder ante la inminente llegada de la claridad. Fue entonces cuando vi por primera vez al hombre descarnado. Era una figura alta y delgada, con la piel estirada sobre los huesos y los ojos hundidos en las cuencas. Parecía más muerto que vivo y corría a gran velocidad detrás de la camioneta. Estiraba el brazo y abría la boca como si estuviera gritando, pero no emitía sonido alguno. Me aterroricé al verlo. Fue cuestión de pocos segundos, pero inexplicablemente nadie más lo vio. Alterado, intentaba decirles lo que había pasado, pero los otros dos que iban detrás conmigo decían que no vieron nada. Y lo que me pasó lo tomaron como una alucinación que, según ellos, me había ocurrido a causa del sueño. Hasta ese momento no había prestado tanta atención a la figura, pero de un momento a otro decidí sacarle una fotografía con mi teléfono. Y fue cuando el flash iluminó a la deidad que supe que nos habíamos metido en un grave problema. Se trataba de una mujer de una visión aterradora, esculpida en piedra negra que absorbía la luz. Representaba a la diosa colgada de un árbol, con un rostro cadavérico y ojos vacíos que parecían seguirte. Su cuerpo espectral, cubierto de símbolos que brillaban en un rojo tenue, emanaba una aura de desesperación y muerte. Las manos esqueléticas sostenían hilos invisibles, como si controlaran el destino de quien la observaba. Y la piedra a su alrededor estaba corroída, como si la misma muerte la hubiera marcado. Y es que mirarla me dejó una sensación de cambio irreparable. Después, al llegar a nuestro destino, decidí ya no volver a ser parte de ese grupo, y si bien los consideraba mis amigos, decidí también prescindir de su amistad. Habían pasado varias semanas desde que me había separado del grupo, intentando poner distancia entre mi vida y lo que había sucedido en esa maldita cueva. Sin embargo, la pesadilla no me dejaba en paz. Cada noche, el recuerdo de aquella figura tallada, con su rostro cadavérico y ojos vacíos, se colaba entre mis sueños, convirtiéndolos en un infierno que parecía no tener fin. Pero lo peor era el hombre descarnado. Esa figura que había visto corriendo detrás de la camioneta, que se quedaba en mi mente como una sombra que resistía a desaparecer. Había intentado olvidarlo todo, convencido de que mi decisión de apartarme del grupo había sido lo correcto. Pero cuando mi teléfono sonó esa tarde y vi el nombre de Sabina en la pantalla, supe que el pasado no me dejaría ir tan fácilmente. Juan. La voz de Sabina en un susurro, cargada de una desesperación que me puso los pelos de punta. Necesito hablar contigo, es urgente. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Sabina no era una persona que se asustara fácilmente, pero en su voz percibí algo que me inquietó más de lo que podría admitir. Intenté preguntarle qué sucedía, pero ella solo insistió en que debíamos vernos en persona.
No puedo hablar por teléfono, Juan. Por favor, nos vemos en el café cerca de la Plaza Grande en media hora. Es sobre lo que pasó en la cueva. Mi mente comenzó a girar, repasando una y otra vez lo que podría haber pasado desde aquella noche. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Aunque saben, una parte de mí no quería saber la respuesta, pero mi instinto me empujó a ir. Cuando llegué al café, el sol ya se había ocultado por completo. Sabina estaba sentada en una mesa al fondo, con la cabeza agachada y los hombros encogidos, como si el peso del mundo estuviera sobre ella. Me acerqué despacio, observándola con atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con la taza de café frente a ella. No levantó la vista hasta que estuve casi al lado suyo. «Gracias por venir, Juan», dijo con una voz quebrada. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos y pude ver que había estado llorando. «Discúlpame, no sabía a quién más acudir». Me senté frente a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera decir algo, Sabina comenzó a hablar, como si no pudiera contenerse más. «Desde aquel día», comenzó, su voz apenas un murmullo. «Nada ha sido igual. Al principio pensé que solo era la culpa lo que me hacía sentir así, que lo que hicimos estuvo mal y que eso me estaba pasando factura. Pero no es solo eso, Juan, no es solo eso». Sabina hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Sus manos seguían temblando y me di cuenta de que su piel estaba pálida, casi enfermiza. «Comenzó poco después de que salimos de la selva», continuó, mirando la mirada fija en la taza, como si no pudiera mirarme a los ojos. «Nerón fue el primero. Comenzó a tener alucinaciones. Me dijo que veía un hombre descarnado que lo seguía a todas partes. Al principio pensé que estaba bromeando, que intentaba asustarme, pero luego lo vi con mis propios ojos». Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía exactamente de qué hablaba, de quién hablaba, el hombre descarnado. Esa figura que había visto corriendo detrás de la camioneta, esa visión que había descartado como una alucinación provocada por el cansancio y el terror. «Nerón me dijo que el hombre le hablaba», dijo Sabina, su voz temblando al recordar. «Le pedía, le suplicaba que devolviéramos la figura al lugar de donde la sacamos. Dijo que era su única forma de descansar en paz, que la deidad debía regresar a su hogar, pero Pedro no quiso escucharlo. Estaba demasiado obsesionado con venderla. Dijo que el comprador de Europa ya estaba listo para pagar y que no podíamos echar todo a perder por unos sueños. Nerón no pudo soportarlo». Sabina apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apreté los puños sobre la mesa, el miedo mezclándose con una sensación de impotencia. «Lo encontramos en su casa. Se había colgado. Pero lo más aterrador fue su rostro. Parecía aterrorizado, como si hubiera visto algo más allá de lo que podemos imaginar. No pude dormir así. No pude dejar de pensar que lo que Pedro hizo nos condenó a todos». Después de decir eso, la mujer hizo una pausa derramando muchas lágrimas. Sentí pena y miedo. La gente a nuestro alrededor nos miraba de reojo. Yo, en cambio, esperé paciente hasta que Sabina se calmara para continuar. «No solo fue Nerón», continuó Sabina con su voz entrecortada. «Samuel y Yesenia también empezaron a ver al hombre descarnado. Samuel decía que lo veían los reflejos, en los espejos, en las ventanas. Dijo que cada vez que lo veía,
El hombre estaba más cerca, como si estuviera alcanzándolo. Empezó a volverse paranoico. Cerraba todas las ventanas, cubría los espejos, pero no fue suficiente. Lo encontraron en su casa, muerto, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al mismo demonio antes de morir. Entre sus manos llevaba pedazos de espejo y sus muñecas estaban destrozadas. En un principio se pensó que se trató de un posible homicidio, pero las cámaras de su casa dieron fe a que nadie más estuvo con él. Antes de morir, dejó una nota sobre la mesa donde decía que tenía mucho miedo, pues la mujer de la soga lo quería llevar. Sentí un nudo en la garganta. Una infinidad de preguntas invadieron mi mente. ¿De quién se trataba la mujer de la soga y qué relación tenía con el hombre descarnado? Pero Sabina no había terminado. Yesenia fue la última. Ella no quiso hablar de lo que veía, pero la notábamos cada vez más ausente, más perdida en sus propios pensamientos. Nos dijo que estaba bien, que solo necesitaba descansar, pero un día desapareció. La encontraron en un cenote, ahogada. No hay forma de saber si se lanzó ella misma o si algo la arrastró. Cuando Pedro se enteró de lo que había ocurrido con Yesenia, me contactó para ir a su casa. Él sabía que yo tenía una copia de su llave. En un principio me negué, pero él me convenció diciendo que tenía algunas cosas suyas en la casa de ella y era importante recuperarlas. Así fue como accedí. Al llegar a casa de Yesenia, entramos y no pude contener mi llanto cuando la miré en sus retratos, tan jovial, tan llena de vida. Sin embargo, fue un altar sobre su mesa lo que me llamó la atención. Yesenia tenía un altar y en él se encontraba la figura que habíamos sacado de la cueva. Pedro se la encomendó a ella y al parecer ella se había obsesionado con esa diosa. ¿Recuerdas que Yesenia amaba pintar?, preguntó Sabina con lágrimas en los ojos, a lo que yo solamente asentí. La casa de Yesenia estaba tapizada con pinturas, pero todas eran pinturas macabras como si fueran realizadas por niños pequeños, y lo peor de todo fue ver el contenido de estas. En una de ellas pude ver claramente que se encontraba Nerón, suspendido de una cuerda sin señales vitales, y frente a él se encontraba una horrible mujer con tatuajes tallados por todo su cuerpo y vestida con ropas prehispánicas. Era ella, Juan, la misma deidad que robamos de la capilla. Ella tenía sujetado la soga de donde pendía el cuerpo de Nerón. También había más dibujos, Juan. Pude ver un dibujo en el cual Samuel se encontraba recostado en el suelo de su casa. A sus costados había varios espejos rotos, pero frente a él estaba lo peor, la misma bruja, diosa o lo que sea esa maldita cosa. Samuel agarraba fuertemente un vidrio, pero era ella quien le apretaba la mano, al parecer en contra de la voluntad de nuestro amigo. También vi un dibujo donde Yesenia, con el rostro desencajado, era empujada por ese demonio desde un cenote. Todo concuerda, Juan, todo. Pedro tomó la imagen y se la llevó. Me dejó sola y seguí revisando las pinturas de Yesenia. Y vi mi muerte, Juan. Vi mi muerte. Había una escopeta a mi lado y yo me encontraba tendida en el suelo. Sabina se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos mientras caía en un llanto profundo. No supe qué decir. La muerte de mis compañeros, la desesperación en los ojos de Sabina
y la terrible certeza de que algo más grande que nosotros estaba sucediendo me dejaron sin palabras. Finalmente Sabina volvió a mirarme con una expresión de desesperanza en su rostro. No sé qué hacer, Juan. Yo también he visto al descarnado. Él me sigue cada día más cerca. No puedo soportarlo más. No quiero acabar como ellos. Por favor, tienes que ayudarme. Las palabras de Sabina resonaron en mi mente, mientras el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. ¿Qué podía hacer yo? Había intentado dejar todo atrás, pero ahora estaba claro que aquello que desenterramos en la cueva no nos dejaría ir. No podía dejar que Sabina corriera la misma suerte que los demás. Pedro había desatado algo que no comprendíamos, algo que estaba más allá de nuestro control. Y mientras ese mal estuviera suelto, nadie estaría a salvo. Sabina, tenemos que encontrar una forma de devolver la figura, dije con una voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No sé cómo lo haremos, pero tenemos que intentarlo. No podemos dejar que esto continúe. Algo oscuro nos había seguido desde la selva, algo que no descansaría hasta que la deidad regresara a su lugar. Y ahora estábamos atrapados en su red, intentando encontrar una salida en la oscuridad que nosotros mismos habíamos desatado. Y bien, después de mi encuentro con Sabina, regresé a mi pueblo. Consulté a los viejos ancianos quienes aún preservaban el conocimiento de los dioses mayas y con la foto impresa que le había tomado a la figura, comencé a preguntar sobre ella. No fue tarea fácil. Mucha gente no sabía o simplemente se negaba a hablar de ello, hasta que me topé con un señor apodado Chuchul, el cual era bien conocido como sacerdote maya. El hombre reconoció enseguida la imagen y me dijo que se trataba de Ixtap, la diosa maya de los que abandonan la vida por voluntad propia. Para que pudiera ayudarme, tuve que contarle todo lo que había sucedido desde el día de la exploración hasta los eventos más recientes. El sacerdote, atónito, me dijo que se contaba por sus antepasados que cuando los españoles conquistaron las tierras del Mayap, muchos de ellos construyeron iglesias debajo de las cuevas y allí encerraron a los dioses mayas, pues le temían a estos. Sin embargo, hasta ese momento, el señor había pensado que se trataban de leyendas, pues nunca había escuchado del descubrimiento de alguna capilla enterrada por la zona. El hombre también dijo que la única forma de acabar con la maldición era devolver a la deidad en su cárcel. Pero saben, no fue necesario intentarlo, ya era demasiado tarde. 2 días después de intentar inútilmente contactar con Sabina, me enteré de que había fallecido. Los vecinos cuentan que escucharon una detonación de bala dentro de su casa. Creo que está de más dar detalles de lo que ocurrió. En cuanto a Pedro, no supe mucho de él, había desaparecido del mapa. Hasta que un día, en las noticias locales se habló de un hombre que había reventado su auto contra un árbol y no había vivido para contarlo. Se trataba del guía. A veces, aún sigo soñando con el hombre descarnado. A mí no me pide que devuelva la imagen, solamente lo veo gritar, pero de su boca no sale sonido alguno. He intentado investigar un poco acerca de lo que el sacerdote me comentó, pero no he encontrado información relevante. Solamente que, curiosamente, en internet encontré la imagen de un personaje que se parece bastante al ser descarnado que me atormenta en mis sueños. Se trata de Edward Hebert Thompson, el gran saqueador de las zonas mayas, quien quizá vaga como un alma en pena, castigado por los dioses por su pecado.